Hola, buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de dónde estén viendo este, pues, primer video, ¿verdad? Nuestro primer episodio de el proyecto 52, que estaríamos hablando sobre lo que es la introducción a las bases de datos. Y vamos a estar viendo, trabajando con los diferentes tipos, modelos, donde entraríamos en los, digamos, modelos relacional y los no SQL. Pero antes, un breve, digamos, una breve introducción de lo que es el proyecto 52, el cual estaríamos trabajando, digamos, todos los fines de semana, todos los domingos tendríamos un capítulo nuevo sobre temas de datos. Vamos a estar hablando inicialmente con lo que tiene que ver con la parte inicial, en este caso las bases de datos, y eventualmente vamos a ir pues desarrollando otros temas más avanzados como temas de BI, Machine Learning, inteligencia artificial y demás. Pero eventualmente este sería nuestro, digamos, primer capítulo que estaremos trabajando. Entonces, lo que es el proyecto 52 es un proyecto, digamos que personal, donde lo que busco es poder, pues, compartir un poco temas que tienen que ver con datos en términos generales para consumo del que quiera, pues, aprender de estos temas. Básicamente, yo tengo acá lo que sería el portal que básicamente aberja, bueno, más bien contiene eh, todos los videos que vamos a ir colgando. En este caso, pues es el que estamos acá. Esto está grabando faltando unas más o menos 2 horas para su posterior publicación. Básicamente, este sería, digamos que el site principal. Sin embargo, para fines de estar digamos, al pendiente, pues tenemos unos canales adicionales como Telegram, WhatsApp, o sea, que son grupos ya, o en su efecto, mi grupo perdón, mi perfil de LinkedIn, y así como, digamos, el canal de YouTube para estar pues al pendiente. De todas maneras, digamos que accesando a este portal, pues nosotros vamos a poder tener acceso a todos los canales que tenemos acá, o en su efecto van a estar apareciendo acá directamente, o sea, no hay tema con esa parte. Y oficialmente pues arrancamos con el proyecto. Eh, yo tengo un pequeño tema con lo que tiene que ver con las presentaciones. Y digamos que por recomendación de algunas personas que me dicen, mira, lo que pasa es que sí, está muy bien, a ti no te gusta estar en la palestra pública, pero al menos pon una foto. Y yo, bueno, perfecto. Ahí sí ya vamos a poner una foto. Esta es la parte más aburrida realmente. Ya digamos que concretamente, pues mi nombre es Percio Martínez. Actualmente, digamos, tengo ya un buen rato trabajando con temas de datos en términos, digamos que profesionales, o sea, digamos ya preparación profesional, desde lo que es algunas certificaciones en el área, así como maestrías en Business Intelligence, maestría en inteligencia artificial, una que otras capacitaciones adicionales en términos, digamos, ya de em, temas ya de la perspectiva docente, así como desde, digamos, la parte ya, digamos que empresarial, pues aquí también hay un par de cositas interesantes. Actualmente soy gerente senior del área de ciencia de datos y analítica de Banco Santa Cruz, así también como coordinador del área de aprendizaje, ¿no? Digamos, de capacitación desde la comunidad de Habitat Dominicana y al mismo tiempo, pues, digamos que docente del área también de temas de datos del Instituto Tecnológico de las Américas. Eso para hacer un resumen, porque aquí hay como que muchas cosas y a mí como no me gusta esa chelchita de estar pues presentándome. Igual lo dejo ahí, nada más tendremos que darle pausa y leemos todas estas cosas. Por eso le decía, esa es la parte más aburrida. O sea, que nosotros no vinimos a aprender de mí, sino más bien a aprender de los temas que vamos a estar pues trabajando. Dicho esto, pues entonces vamos a entrar en materia. Recuerden que habíamos comentado que la idea es durar aproximadamente, bueno, 52 semanas consecutivas aprendiendo todos los días, más bien todos los fines de semana sobre un tema en particular. Más o menos serían unas sesiones de 1 hora, de las cuales voy a estar pues tratando, ¿verdad? De condensar, porque estos temas son muy amplios, condensar lo más que se pueda para que podamos llevarnos la esencia del contenido. Entonces,
De cara a lo que tiene que ver con el temario que vamos a estar viendo en el día de hoy, que es sobre la introducción a base de datos, vamos a estar hablando precisamente sobre la introducción, o sea, el concepto de base de datos. Eventualmente estaríamos viendo también los diferentes tipos de base de datos que existen. Vamos a estar haciendo algunas comparativas, porque de repente tenemos por un lado las que son las bases de datos relacionales y por otro las que son no SQL, que son un esquema totalmente diferente a lo que posiblemente nosotros conozcamos de base, ¿no? Por otro lado, vamos a estar viendo lo que es el modelo, o sea, cómo funcionan estos gestores o estas bases de datos, más bien. Aquí vamos a aprender un poquito la diferencia entre gestor y base de datos. También vamos a hacer unos ejemplos aquí prácticos. Digamos, la esencia, vamos a hacer eh, digamos, a mostrar en este capítulo, por lo menos, vamos a mostrar cómo se ve, por ejemplo, una estructura de un gestor de base de datos relacional. En este caso, estaríamos hablando de SQL Server de Microsoft. Y también vamos a estar viendo, digamos, cómo funcionan algunos gestores de base de datos no SQL, como MongoDB, Neo4j, Redis, para que nos estemos familiarizando, digamos, de cómo se ve, por lo menos gráficamente. Habrá otro capítulo que precisamente se trata de CRUD, que es la parte donde ya se está manejando data y vamos a estar manejando data en estos gestores. Pero por lo menos en este capítulo de introducción lo que vamos a mirar un poquito de cómo se ve. Y finalmente vamos a estar hablando sobre lo que es la conclusión de básicamente el conglomerado de temas que estaríamos viendo y vamos a hablar un poquito sobre qué vamos a estar viendo la semana próxima. Este, digamos, sería el compendio de esta sesión. Espero lo disfruten y vamos a la materia. Bien, inicialmente vamos a comenzar, ¿verdad? Por lo que tiene que ver con la introducción a la base de datos. Y el objetivo de este tema es precisamente entender qué es una base de datos y cuál es su importancia. De repente aquí tenemos quizás un par de cositas aquí que no tendríamos claras. Lo vamos a estar tratando, digamos, de aclarar un poquito acá, pero ese sería, digamos, que el objetivo general de este punto. Recuerden que vamos a ver varios temas o varios puntos dentro del tema y pues, es lo que tiene que ver con la introducción. Ahora, ¿qué es una base de datos? Aquí yo traté de buscar, digamos, algunas definiciones que sean bastante, pues, punteras y al final, si lo vemos desde una perspectiva general, es una recopilación de data. O sea, independientemente de nosotros lo estemos, digamos que almacenando, se trata de una recopilación de información que vamos a estar ahí teniendo almacenada. Ahora, el cómo la tengamos almacenada y para qué lo estemos utilizando y la forma en que lo estemos almacenando es que va a estar variando. Pero en general, eso básicamente va a ser nuestro concepto. Ahora, por lo general está, digamos que manejada por un sistema, ¿verdad? Que gestiona la base de datos. Y ahí vamos a tener también algunos dilemas más adelante sobre qué significa un gestor y qué significa la base de datos. Y digamos que, por ejemplo, si tenemos que poner un punto muy así como simple, por ejemplo, si tenemos una tienda, un supermercado, un comercio que se encargue de vender artículos o lo que fuere, pues yo en ese negocio yo voy a tener diferentes tipos de temas. Voy a tener transacciones, información de cliente, información de los mismos productos, etcétera, etcétera. O sea, básicamente por ahí pudiéramos ir manejando qué es exactamente una base de datos. Ahora, fíjense que hemos hecho rápidamente una definición como muy detallada de qué es una base de datos y para qué vamos a necesitar una base de datos. Sin embargo, todavía aquí quedamos un poquito oscuro. Tendríamos que seguir profundizando para entender exactamente hacia dónde vamos. Pero digamos que si tenemos que buscar una definición muy asertiva, o sea, muy simple, que lo aprendamos rápido, pues nos podemos quedar con esta que nosotros tenemos acá, aunque vamos a estar desarrollando y vamos a estar entrando en profundidad con otras definiciones, pues con esta podemos tener una primera apreciación. Bien, ahora bien, aquí tenemos otro punto que es, digamos, crítico en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué son importantes las bases de datos?
Al final de la jornada, fíjense que pusimos un ejemplo muy sencillo de una tienda que está gestionando productos y tiene clientes y demás. Eh, pero es que todas las empresas que generan data de alguna forma tienen que almacenar esta información, ya sea consciente o inconsciente. Ahora, el cómo lo hacen que va a definir, digamos, la forma en cómo yo voy a estar quemando esa información, es decir, consumiendo esa información para atrás, porque, ok, muy bien, lo estoy generando, pero ¿cómo la consumo? ¿Cómo yo tomo decisiones basadas en la información que estoy guardando? Entonces, aquí es que viene el tema de la importancia. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta en este sentido es que precisamente cuando yo tengo la data, que en teoría yo estoy tomando decisiones con esa data, yo necesito mantener algunos criterios, algunos conceptos que vamos a estar mencionando en esta sesión, como lo que es la integridad, el tema de la seguridad, la consistencia y demás, porque al final de la jornada yo necesito que esa información que se está generando en los diferentes sistemas, poderla utilizar para ya sea un tema de reportería, un tema de, qué sé yo, de entregarle algún tipo de regulador, por ejemplo, en el caso de que fuese una institución regulada, y así sucesivamente. Ahora, si yo no tengo una forma en la cual yo pueda accesar a esta información de forma simple o digamos que al menos pueda accesar, porque esos son otros criterios que vamos a estar viendo más adelante, eh, yo tengo un problema en ese sentido. Fíjense que de repente cuando se habla sobre que los datos son el nuevo petróleo, efectivamente, es por ahí la línea, pero ¿qué pasa? El petróleo de por sí, lo hemos conversado en varias sesiones ya, el petróleo crudo de por sí no tiene valor, a menos que pase por un proceso de refinamiento o de una refinería. Ahora sí, cuando vienen los derivados del petróleo, pues entonces ahí comenzamos a obtener lo que es el valor real del petróleo. Eso mismo pasa con la data. No importa la cantidad de información que tengamos guardada en los discos, en la nube, abajo de la cama, si no pasa por procesos de refinamiento, es decir, yo le voy a buscar utilidad a esa data, pues al final del día yo voy a tener data almacenada, pero no le estoy sacando el provecho a esa data. ¿Bien? Entonces, desde esa perspectiva, vamos a estar, digamos que alineando un par de cosas sobre lo que tiene que ver con la importancia de las bases de datos, dependiendo incluso de el contexto en el que se esté trabajando, porque también varía dependiendo de cuál sería la necesidad que tengo. ¿Bien? Por lo pronto, vamos a ver entonces dónde es que yo uso efectivamente el tema de los datos, más bien de la base de datos. ¿Qué pasa cuando básicamente nosotros vamos a un comercio, a un banco, a un supermercado, a una tienda por departamentos? Al final de la jornada, todos esos, digamos, tipos de negocio, de una u otra manera almacenan información. Ahora, ¿cómo la hacen? ¿Cómo la guardan? ¿Qué tipo de datos se guarda? ¿Qué tipo de datos se genera? Entonces, si lo vemos desde esa panorámica, prácticamente todo lo que nosotros hacemos en nuestro día a día es data. Ahora, ¿dónde cae esa data? Esa sería la pregunta, digamos que hasta caprichosa. ¿Por qué? Porque de repente nosotros entendemos que la data o las bases de datos solamente se ven en los bancos. Ah, perfecto, está muy bonito, pero es en todas partes que que se genera data, se tiene la necesidad de guardar esa data y eventualmente poderla consumir para poder entonces cerrar capítulos, poder, digamos, crear reportes, temas de tableros, incluso si nos vamos un poquito más avanzado, temas de aprendizaje de máquina, machine learning, inteligencia artificial. O sea, este es el punto de partida. Lamentablemente, muchas empresas todavía no se han dado cuenta de que hay que organizar la casa primero. Muchas empresas entienden que porque los conceptos disruptivos de Machine Learning, inteligencia artificial y demás ya están ahí en palestra, pues simplemente venimos, le decimos, mira, yo quiero instalar Machine Learning y listo, y como por arte de magia ya tengo Machine Learning. Y la verdad es que no es así. Tenemos primero que interiorizar qué tenemos en nuestras empresas. Bien, porque al final de la jornada, como decíamos hace un momento, si yo genero la información y ni siquiera sé cómo funciona, cómo la tengo organizada, no puedo ni siquiera sacar un reporte, es muy difícil que yo pueda utilizar de estos conceptos disruptivos, porque no es tan simple como decir, mira, yo que ni siquiera puedo sacar bien un reporte,
o siempre que necesito una información que tengo que estar haciendo tickets y tengo que esperar SLAs de un día, 2 días, 3 días. El hecho de yo querer tener en mi empresa eh, temas de, mira, yo quiero la última Coca-Cola del desierto, con la infraestructura que tengo y con la, digamos, la desorganización en términos de base de datos que tengo, pues es muy complejo, ¿eh? O sea, es un trabajo, porque eventualmente, si algo que es simple, y de hecho tuve una conversación reciente con un colega sobre que no todo se, no todo se resuelve con inteligencia artificial, eh, es así. O sea, si yo ni siquiera puedo hacer un reporte simple de, qué sé yo, dámelo el reporte de la facturación por cliente. Imagínense ustedes cuando yo necesite hacer un entrenamiento de un aprendizaje supervisado, por ejemplo, o no supervisado, que ya estamos hablando de Machine Learning, donde yo necesito tener la data, ese tipo de data la tengo que tener ahí prácticamente en la mano, para que cuando yo comience a hacer los ejercicios de entrenamiento, pues yo no tenga que estar esperando 4 o 5 días que el departamento X me devuelva la información. Entonces, fíjense cómo camina esto. O sea, este es el habilitador principal de todo lo que tiene que ver con datos. Si yo no conozco esta parte, se va a hacer muy complejo pasar a otros tipos de conceptos disruptivos que tengamos a mano. Bien. Ahora, dicho esto, ¿verdad? Ya vamos a tener más conciencia con lo que es aprender de bases de datos. Pues entonces ahora sí podemos pasar a lo que son los diferentes tipos de bases de datos que existen. Eso sí, abran bien los ojos para que no se pierda nada. Los tipos de base de datos. Irónicamente, muchas personas entienden, o más bien empresas, que en términos de base de datos es, mira, tengo, qué sé yo, SQL Server, tengo un Oracle, tengo un MariaDB, un MySQL, y ya listo, ese es el mundo de las bases de datos. Y realmente es que no. Vamos a entrar, eh, eventualmente vamos a ver cuáles son los diferentes tipos que existen, vamos a ver sus características y digamos, vamos a ver los casos de uso donde yo puedo utilizarla. Primeramente, digamos que hablando desde la perspectiva de los diferentes tipos de estructuras de base de datos que existen, por un lado, digamos, bueno, mencioné así de repente algunos, por ejemplo, en este caso tengo acá MySQL, PostgreSQL, que básicamente trabajan, bueno, al igual que SQL Server y Oracle, son un tipo de estructura relacional. Y cuando hablamos de relacional, es un tipo de estructura que se maneja digamos, dentro del estándar SQL o Structured Query Language, básicamente, donde independientemente de donde yo ejecute un select, aunque no muchos de ustedes quizás no tengan el concepto a mano, eso lo vamos a explicar más adelante, no se preocupen, pero que yo pueda hacer un select en Oracle, ese select debe funcionar igualito en SQL Server. Quizás a nivel de funciones no, porque ya las funciones no tienen que ver con un estándar, pero eh, todos estos gestores de base de datos te tienen que montar dentro de lo que es el estándar de SQL. Entonces, ahí hay un temita. Ahora, existen otros tipos de de bases de datos que no son necesariamente relacionales y no están montados en el estándar de SQL y por eso el nombre de no SQL o no only SQL. Básicamente lo que estamos hablando aquí es que hay una familia aparte que no necesariamente es una familia relacional. Entonces, en este caso, por ejemplo, gestores o bases de datos como MongoDB, Cassandra, Neo4j, DB4Object, etcétera. O sea, hay un montón digamos, de gestores. Ahorita vamos a ver un listado que yo puedo utilizar dependiendo del caso de uso que yo esté trabajando. Y ojo, fíjense que aquí una de las diferencias, aunque tenemos un acápite para puntualizar, digamos, las diferencias, pero de entrada, para que ustedes lo tengan ahí a mano desde el principio, muchas veces podemos definir que las bases de datos relacionales se pueden asociar a la parte corporativa. Casi siempre, porque hay ejercicios que yo lo puedo hacer con base de datos no SQL y no pasa nada. Y las demás son más asociadas, o sea, si lo quiero tener como un concepto rápido para saber a quién le toca qué, se está viendo más de la perspectiva de investigación, temas de redes sociales, temas de donde yo la volumetría la tengo que manejar, temas de Big Data, o sea, ya en ese mundo, pues normalmente estamos hablando de base de datos no SQL, pero igual lo vamos a ver más adelante, no se preocupe.
Em, Efectivamente, cuando estamos hablando de que existen muchísimos tipos de datos, pues obviamente tenemos que caerle arriba, o sea, por lo menos ver cuáles son las características de cada uno de ellos. Y eso es lo que vamos a estar haciendo a continuación. Efectivamente, vamos a comenzar con algo que muy probablemente la gran mayoría de las personas que estén viendo este video, pues conocen, que básicamente es las bases de datos relacionales o comúnmente llamadas las SQL, ¿vale? Ahora, ¿qué cosas tenemos aquí? Por ejemplo, bueno, de repente ya mencionamos algunos, PostgreSQL, Amazon RDS, Oracle, MariaDB, Postgre, o sea, hay un sinnúmero de bases de datos que respetan o están dentro de, digamos, lo que es el estándar de SQL y eventualmente todos cumplen prácticamente con las mismas características. En este caso, básicamente todo está organizado con tipo, por ejemplo, bueno, al que ha visto hojas de Excel, pues sería más o menos así, está organizado filas y columnas con lo que es el dato en tablas que están organizadas de una forma específica. Dentro de las características, pues tenemos que está todo estructurado, básicamente por el concepto de relacional, pues entonces uno digamos, de los key concepts dentro de este género es que se relacionan las tablas mediante las primary key con sus foreign key, etcétera, etcétera. Ya dijimos lo del lenguaje, que es un estándar. Todos estos gestores de base de datos se tienen que montar en el estándar para que sea parte, ¿verdad?, del ecosistema. Y desde la perspectiva del uso, pues aquí ya habíamos mencionado que como yo necesito mantener lo que es la integridad y las relaciones entre datos, cuando esto es en un punto crítico, pues necesito mantenerme en este tipo de gestores de base de datos. Por eso mencionaba el tema de que si estamos usando, por ejemplo, un CRM, un ERP, pues muy probablemente estemos en frente de un sistema como este relacional. Fíjense que de repente, si nosotros nos sentamos en las instituciones que estemos, o si somos estudiantes en un sistema, qué sé yo, de pago de la universidad o lo que fuere, muy probablemente, no vamos a decir de porcentaje, no voy a hacer cosas que salgan un lío, pero en términos, digamos, de porcentaje, es muy alto de que estos sistemas pues estén montados en gestores de base de datos o utilizan gestores de base de datos relacionales por la criticidad que es mantener la integridad y la relación de los datos, o sea, de las tablas, eh, en esos conceptos, en esos contextos. Ahora, si estamos hablando quizás de, bueno, de otro tipo, pues ya que ya no es necesariamente riguroso este punto, porque por ahí es que va el asunto, pues entonces ya yo me la puedo jugar y puedo utilizar otro tipo de gestor de base de datos sin ningún problema. Por ejemplo, vamos a comenzar a trabajar con nuestro amigo base de datos, no sé cuál, pero puntualmente las documentales. Cuando hablamos de las bases de datos documentales, aquí aparecen un montón de de bases de datos documentales. Lo que pasa es que de repente el más común, muy probablemente, o de los más comunes, muy probablemente, pues salga a relucir nuestro amigo, pues MongoDB. Y, qué sé yo, bueno, otro que aparezca por ahí. Pero digamos que tenemos unos cuantos ahí. Yo tengo aquí, digamos, algunos logos de, de algunos de estos gestores, como Raven, tenemos a DocumentDB, que eso es ya la nube, eso es con Amazon, y propiamente MongoDB. Básicamente, la forma en cómo se almacena esta información generalmente es como un tipo JSON, o sea, es como un documento en JSON. Y esa es la estructura como se mantiene. Nosotros ahorita cuando hagamos el ejercicio, ustedes van a ver cómo se ve en términos generales este tipo de gestores. Ahora, por ejemplo, si hablamos de Mongo, eh, bueno, ahí, vamos, ahorita lo vamos a ver para ni siquiera meterme en eso tan temprano. Ahora, ¿cómo se escala? Una de las características que tiene es que la escalabilidad aquí es horizontal. Cuando hablamos de horizontal, no es más que yo puedo, o sea, una de las cosas más necesarias en este caso es poder escalar en términos de hierro, o sea, de procesadores y de memoria, este tipo de cosas.
Yo puedo tener escalabilidad horizontal o vertical según el caso. En el caso de, digamos, de la documental, de hecho, de todas las bases de datos no SQL generalmente aceptan escalabilidad horizontal. Más adelante vamos a entrar en detalle sobre eso. Flexibilidad en la estructura, es decir, que yo no estoy amarrado a una estructura. Yo puedo comenzar a grabar información sin necesariamente tener una estructura montada, o sea, una estructura fija como una tabla relacional. Por ejemplo, si tengo una tabla con 5 campos y tengo que llenar los 5 campos, eso aquí no pasa. O sea, si yo solamente tengo 2 datos, inserta esa información en un documento, pues tengo 2 datos. Pero si tengo 5, tengo 6, pues entonces yo simplemente inserto 5 o 6. O sea, por un lado tendré un documento que tenga 2, por otro lado tengo un documento que tiene 3. O sea, aquí no hay esa presión de que necesito estructuras. Y eventualmente, como le decía, en principio, básicamente cuando ya estamos hablando de temas de mucho dato o temas de redes sociales o aplicaciones que no ameritan que tengamos ese nivel de criticidad en términos de las relaciones y de la integridad del dato, pues entonces aquí ya nuestros amigos no SQL pues se llevan los caramelos. Ojo, no es que estamos haciendo la comparación de quién es mejor que quién, porque cada quien es mejor en su área. Eso debemos de tenerlo pendiente para no cometer un pecado capital en tratar de decir si SQL es mejor o Oracle es mejor. No, no, no. Cada quien es mejor en su área y lo dejamos así, porque aquí no queremos entrar en dilema con ese tipo de temas. Bien. Ahora, por otro lado, tenemos a nuestro amigo base de datos también, no SQL, los grafos. Cuando hablamos de base de datos de tipo grafo, también hay un montón. Por ejemplo, tenemos a Amazon Neptuno, que es bueno, de Amazon, ¿verdad? Tenemos a Neo4j, tenemos a GraphDB, tenemos Tiger Graph. O sea, aquí tenemos un par de, digamos, de los más comunes. En esencia, pues básicamente la estructura completa de este tipo de base de datos está centrada en relaciones, pero desde una perspectiva de grafos. Bien, ahorita cuando hagamos el ejercicio, ustedes van a ver qué chulo está este gestor de base de datos. Em, pero desde digamos que tiene que ver con la estructura, pues básicamente es un grafo. En términos, digamos, de la robustez del gestor, pues te permite también el tema de consultas bien complejas. De hecho, muchas de las plataformas, bueno, algunas plataformas de redes sociales, por ejemplo, LinkedIn, maneja grafos. Entonces, eventualmente, como es un alto volumen de información, pues para ello esto es nada, o sea, es bastante sencillo. Y eventualmente con el tema de la escalabilidad y el rendimiento de datos interconectados, pues básicamente este tipo de gestores se trata de eso, o sea, tener como nodos interconectados para tener esa trazabilidad de quién se conecta con quién sigue a quién, o sea, por hacerle un ejercicio bastante simple de redes sociales, por ejemplo. En términos del uso de este tipo de base de datos, pues también está muy, digamos, orientado a temas de conexiones, básicamente temas de redes y demás, aunque tiene muchos casos de uso, no necesariamente temas de redes sociales, también tenemos aquí temas de detención de fraude, temas digamos, de ver cómo está o quién influye a quién en una red, o sea, quién es si lo vemos desde la perspectiva de mercadeo, quién es esa persona que se influye en más grupos y así sucesivamente. O sea, el gestor o la base de datos que son de este tipo tienen muchas utilizaciones, muy chulas, dicho sea de paso, por lo que también lo traemos a colación. Ahora, otro amiguito, para que ustedes vayan viendo que son un montón de cosas, que no es solamente, ay, tengo un Oracle y un SQL y ya, no. En este caso, también tenemos otro gestor de base de datos que es el Key Value o llave valor. De aquí tenemos un AWS, un DynamoDB, tenemos un React, tenemos Redis. Redis tiene una chulería porque eso se maneja en un sistema operativo Linux. Ahorita lo vamos a ver. Ahora, ¿de qué va? Básicamente, en el caso de las bases de datos que son key value, la información se almacena básicamente en pares valor, así mismo, tal cual. Clave valor, defino una clave y esa clave está asociada a valores. O sea, yo puedo tener la parte de value, porque son básicamente dos partes, key
y el value. Y en el value yo puedo almacenar todo lo que yo necesite. Por eso es que cuando estamos trabajando, por ejemplo, con altos volúmenes de información, utilizando este tipo de gestores de base de datos, la velocidad es muy rápida, o sea, literal, es muy rápido, precisamente por eso, porque todo está concentrado en una llave. Y esa llave, a su vez, cuando se localiza, pues entonces ya trae toda la información perteneciente a. Es como, por ejemplo, si yo le digo, mira, vamos a hacer la llave, la cédula de la persona, y a partir de la cédula tengo toda la información crediticia, demográfica y demás, pues literal yo consumo un solo campo. O sea, si lo viéramos, por ejemplo, por una base de datos relacional. Ahora, eventualmente a nivel de características, pues, bueno, ya mencioné el tema de que es clave de valor, el alto rendimiento para acceso, eso es otra cosa que se cayó de la mata, y lo que tiene que ver con los altos volúmenes de información. Por eso, vuelvo y recalco, estos tipos de gestores de base de datos, siempre que estemos hablando de una volumetría alta, muy probablemente estén trabajando con alguno de estos gestores que hemos estado hablando hasta el momento. En uso práctico, pues básicamente tenemos varios. Lo único que quizás sea, digamos, dentro de la familia, uno de los más, o sea, a nivel de estructura, uno de los más simples, sin embargo, no deja de ser robusto. Bien, aquí cuando estemos comparando más adelante, vamos a ver algunas cositas que tiene una que otra para que ustedes vayan viendo más o menos de qué estamos hablando cuando hacemos esta puntualización de la parte de costo-efectividad de cada uno de los gestores. Pero bueno, por lo pronto seguimos. Otro gestor que que no nos lo podemos volar es precisamente los gestores que son de tipo columnares o columns. La idea con este tipo de gestores es precisamente que almacenan la información en columnas. Fíjense que si lo hacemos, por ejemplo, con un Excel o con una hoja de cálculo, para no mencionar un producto puntual, o una base de datos relacional, básicamente yo tengo filas y columnas. Ese formato perfecto es el que conocemos, está muy chulo, pero en el caso de los gestores de base de datos columnares, se maneja un poquito diferente, se maneja toda la información, se guarda a nivel columnas. Eh, digamos, el tema de analítica aquí también, bueno, de hecho, no recuerdo si era Meta, bueno, una de esas plataformas grandes, inicialmente utilizaba, por ejemplo, Cassandra para la red entera. ¿Por qué? Porque la forma como se almacena la información y la recuperación en términos de la información, pues hacía que la plataforma literalmente volara. Recuerden que las plataformas sociales o digamos, las redes sociales, a diferencia de un sistema transaccional como un CRM o un ERP, se actualizan muchas informaciones de todo tipo de datos y prácticamente de una forma instantánea, a diferencia de un ERP, que básicamente es una transacción que yo necesito mantener, o sea, correr algunas reglas de negocio para mantener la integridad de la información, etcétera, etcétera. Y eso hace que la velocidad en, ya sea en la inserción o en la recuperación, se haga un poquito más lento. Por eso hago la mención normalmente de cuando estamos hablando de este tipo de redes de gestores, hago la puntualización directamente para redes sociales porque ahí es un caso que para nosotros es normal, porque si nos metemos a un caso de investigación, mira, estamos analizando las estrellas. Bueno, pues nosotros ninguno somos astrónomos, ni mucho menos. Entonces, algo que sí manejamos es el tema de las redes sociales y ustedes pueden contrastar que efectivamente la velocidad en respuesta en el push, o sea, ya en la inserción de la información, en el streaming, que también en lo que tiene que ver con la transmisión de información en real time o near real time, es súper mega rápido. Entonces, son cositas que de repente quisiéramos investigar cómo funcionan por detrás. Y esto es lo que pasa detrás. Bien. Ahora bien, fíjense que hemos mencionado así como rapidísimo algunas de las bases de datos más comunes. Sin embargo, aquí tenemos un reto. Aquí tenemos un pequeño reto. ¿Existen más bases de datos? La respuesta es que sí. Aquí yo tengo digamos, un motor, vamos a buscarlo aquí, donde existe una colección, digamos, de gestores de base de datos que de hecho están organizados
en función, digamos, de la posición en la que se encuentran a la fecha. Fíjense que tenemos dos columnas que son las que representan el cómo está en la situación actual. Entonces, esto se actualiza mensualmente y se verifica, digamos, con el mes anterior y con el año anterior del mismo periodo en el que estoy actualmente. Es decir, yo estoy comparando octubre de 2024 con octubre de 2023 y la columna del medio es el mes pasado. Entonces, fíjense que si nos vamos a la columna del nombre del gestor, en este caso el DBMS o el gestor de base de datos, tenemos unos cuantos nombres aquí de lo que ya yo mencioné. O lo que he estado mencionando, un Oracle, MySQL, SQL Server, PostgreSQL, Mongo, Redis, por aquí tenemos SQLite, Cassandra lo mencionamos, bueno, aquí tenemos MariaDB, tenemos Apache Hive, o sea, ya aquí están el conjunto de bases de datos que hasta este momento se conocen. Ahora, lo importante de esto es, primero, identificar en qué posición se encuentra, ¿verdad? Y segundo, el tipo. Fíjense que ya aquí él nos está diciendo, mira, tengo una relacional, tengo una relacional, tengo una key value, Redis. Por aquí tenemos una de tipógrafo, que en este caso es Neo4j, que también la mencionamos. Una de serie de tiempo, que es InfluxDB. Otra key value que es Cachet. Y así sucesivamente, digamos, las diferentes flavors que existen de gestores de base de datos. Y esto no excluye. Es decir, aquí estamos hablando de software que son propietarios, open source, que están en cloud, que se corren en plataformas Windows, que se corren en plataformas Linux. O sea, aquí no hay una discriminación de plataformas. Básicamente, esos son los que hay. Ahora, eventualmente saldrá alguna otra, pero digamos que en términos de generales, aquí tenemos las principales y en sus respectivas posiciones para que si en caso de que querramos estudiar o aprender algún tipo de base de datos de estas que existen, pues lo más lógico, ¿verdad? Es comenzar por las bases de datos que están punteras. Para por lo menos ir avanzando en ese sentido. Ahora, si queremos ver en qué posición está alguna que de repente diga, déjame yo qué sé yo, trabajar con Informix. Informix anda por aquí, aquí. De hecho, las proyecciones no son muy buenas, o sea, porque ya viene bajando desde hace rato y las proyecciones no son muy buenas. Fíjense que va, en vez de ir subiendo, va bajando. Entonces, ya esto me va dando una idea de si efectivamente valdría la pena, pues yo aprender sobre Informix en este caso, o mejor digo que déjame ver el top 10 de estas que están aquí, aprendo, le saco provecho a eso, que son, digamos, gestores que se están utilizando y le están sacando provecho, y me monto en la ola. Eso básicamente sería el consejo en este punto. Espero que no se están aburriendo, porque de repente como que tanta cosa al mismo tiempo, fácilmente que se puede complicar el asunto. Pero bueno, ahí vamos saliendo a camino. Bien, punto número 3. Cuando hablamos sobre comparar los sistemas. Ojo, aquí, como le decía ahorita, la idea no es comparar porque este es mejor, este es peor, ni mucho menos. Básicamente lo que vamos a hacer es algo crítico acá. Vamos a verificar si efectivamente, o más bien, cuáles son las diferencias que hay, no para saber si es mejor o peor, es en términos de arquitectura, de escalabilidad, ese tipo de cosas. No es que sea mejor o peor, porque cada quien es rey en su lado, ¿no? Entonces, si hacemos la comparación plana. Por ejemplo, aquí tenemos cuáles son los aspectos que estamos evaluando, qué tienen la base de datos relacionales y qué tienen la base de datos NoSQL. En este caso, por ejemplo, a nivel de estructura, ya dijimos que son tablas, fila y columna. Perfecto. Ahora, en el caso de la NoSQL, tenemos muchas cosas, o sea, un poquito más diverso en ese sentido. Tenemos por tipo de base de datos, tenemos un tipo de estructura. Con el esquema pasa igual. En el caso de SQL, de la base de datos relacionales, tenemos un esquema fijo, requiere definición previa, es decir, que yo necesito tener una tabla creada con los campos. En el caso de las NoSQL, pues yo tengo un esquema flexible, es decir, yo voy pasando data y se va guardando, literal. O sea, no tengo que estar al pendiente de que, mira, primero hay que crear una tabla con 5 campos o una estructura con 5 campos, sino que simplemente mando la información. En términos, digamos, de la escalabilidad y el rendimiento, aquí sí tenemos quizás, ¿cómo decirlo?
Quizás un tema de ver cómo sacarle provecho. Eso sí. Por ejemplo, en el caso de la base de datos relacionales, aquí ya tendríamos que recuperar lo que habíamos dejado pausado anteriormente. Cuando hablamos de la escalabilidad, que ya sea vertical u horizontal, en el caso de la base de datos relacionales, yo hago escalabilidad vertical cuando yo optimizo la máquina en la cual yo tengo este gestor de base de datos. Es decir, si tengo una máquina de 32 GB de RAM y yo le pongo 64, yo estoy haciendo a la misma máquina, le estoy haciendo un upgrade. O sea, le estoy subiendo la RAM. Eso es la escalabilidad vertical. Ahora, cuando hablamos de la escalabilidad horizontal, es que yo puedo agregar más máquinas de tipo commodity. Es decir, yo puedo poner dos máquinas de 32 y si tengo otra máquina de 32, pues tengo más, tengo 90 y pico. Entonces, 96 para ser exactos. Entonces, si de repente yo puedo crear un clúster de máquinas commodity para montar un gestor de base de datos NoSQL, aquí me lo aguanta sin ningún problema. Ahora, en las bases de datos relacionales no, porque la escalabilidad es vertical. En el tema del rendimiento, pues ya habíamos mencionado que básicamente esto es óptimo para temas de data estructurada, relaciones definidas, que mantenga la integridad, que si tengo una relación en una tabla, que para mantenerla en tema de integridad referencial, el dato debe de existir en la otra tabla a través de sus primary keys o foreign key, perfecto. En el caso de las NoSQL, pues tenemos que es básicamente funcional desde la perspectiva de o funcional no, más óptima para cuando estamos hablando de temas de Big Data principalmente, cuando hay mucho volumen de información y eventualmente cuando la data no es estructurada. Eh, por otro lado, que este punto sí es que uno de los que más me gusta en este tipo de gestores, es el tema de las consultas. De hecho, aquí hay un tema que por cada tipo de estructura hay un lenguaje prácticamente. Entonces, por un lado tenemos, cuando hablamos de la base de datos relacionales, pues básicamente utilizamos el lenguaje de consulta SQL, el estándar. Bien. Eh, del lado de las bases de datos NoSQL, pues no necesariamente, o no, literal. Básicamente, cada gestor tiene su forma de consulta de base de datos. Redis tiene su forma, Mongo tiene su forma, Neo4j tiene su forma. O sea, cada gestor, cada familia, o digamos que subfamilia de la familia NoSQL tiene su forma de consulta puntual o particular. Quizás por eso es que sea tan complejo caerle atrás, porque, por ejemplo, en el caso de que si yo aprendo a utilizar, qué sé yo, le voy a poner ya el nombre puntual, SQL Server, a nivel de scripting, para yo hacer la transición a un Oracle o a un MariaDB o a un SQLite o a un Postgre, pues es transparente prácticamente. Yo lo que tengo que practicar, en esencia, conocerme el IDE, ver cuáles son las funciones que utiliza y listo. Pero ya digamos, en términos del estándar, pues ya más o menos manejo la situación. ¿Ven? Y se me puede hacer más fácil adaptarme. Ahora, en el caso de las NoSQL, el hecho de que yo sepa Mongo no necesariamente quiere decir que yo sepa de Redis. Entonces, ahí sí es algo, por lo menos la curva de aprendizaje es un poquito ahí más cruda. Y en términos de integridad, ya ahorita lo dijimos, o sea, en el caso de las bases de datos relacionales necesito sí o sí que sea un nivel altísimo en términos de la integridad para precisamente mantener estos principios de, digamos que la información sea íntegra, que esté, digamos, relacionada, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el caso de las bases de datos de NoSQL, pues aquí no necesariamente. Y aparte de que está muy dependiente del diseño que yo utilice, o sea, de la arquitectura que utilice. Por ende, ahí tenemos unos detallitos interesantes. Ahora, ¿qué pasa con las transacciones? Cuando hablamos de las transacciones, bueno, ya sabemos que de repente, en el caso, por ejemplo, de las bases de datos relacionales, existe lo que se llama el ACD, bueno, el ACID, que básicamente es atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Cuando hablamos de estos conceptos, que es lo que maneja SQL, son los principios, son, por ejemplo, que las transacciones se consideran o el todo o el nada. O sea, no tengo términos medios, básicamente. Eh, por el tema de la consistencia, pues obviamente la base de datos lleva a cabo de un estado válido a otro.
se deben de cumplir un montón de reglas. O sea, aquí es que yo no puedo tener datos inconsistentes. Ahora, eso también depende del diseño, ¿verdad? Porque si tenemos una base de datos que no cumple, o sea, que en el diseño no manejamos nada de eso, pues obviamente sí, por sí solo no lo va a hacer. Ahora, ¿cuál es el criterio? Pues sí, que mantenga estos conceptos. Con relación al aislamiento, básicamente las transacciones concurrentes no se deben interferir entre sí. Eso ahí no interferir, perdón. Eso es otro criterio. Y el tema de la durabilidad, efectivamente, es que una vez que la información se completa, sus cambios permanecen. O sea, si yo, por ejemplo, reinicio la máquina o lo que sea, igual la data se mantiene. Ahora, en el caso de la NoSQL no necesariamente cumple con este criterio, sin embargo, sí tienen otros como el base o base, que es básicamente disponible, estado suave, etcétera, etcétera. O sea, cuando hablamos del estado o el básicamente disponible, lo que estamos hablando es que el sistema garantiza la disponibilidad de los datos, incluso si hay datos. Ahora, eh, esto, digamos que significa que siempre habrá acceso a la base de datos. Ok, perfecto. Ahora, cuando hablamos de el soft state o estado suave, el sistema permite que el estado de la base de datos cambie con el tiempo, incluso sin nuevas entradas, y esto es un tema, porque esto significa que la consistencia no se mantiene tan estricta como si fuera, por ejemplo, en base de datos relacionales. Ahora, con relación al eventual consistency, aquí, bueno, que ni siquiera lo puse, estamos hablando de en esencia, la base de datos garantiza que eventualmente todos los cambios se propagan en todos los nodos y la base de datos alcanzará un estado consistente, no sé qué. Porque recuerden que este gestor, bueno, estos gestores de base de datos se manejan en clusters. O sea, yo puedo, con el tema de la escalabilidad horizontal, yo necesito que todos los nodos estén sincronizados. Entonces ahí también se parte otra patica que tengo que mantener. Pero fíjense que en términos transaccionales son cosas diferentes. O sea, uno mantiene todos estos que están aquí y este no lo lleva, ¿verdad? Pero tiene otros que son otro tipo de propiedades que van a depender, digamos, o más bien que están enfocadas a otro tipo de manejo de la información. Por eso mencionaba, no lo comparemos. Son totalmente cosas diferentes, no lo comparemos. Cada quien tiene un objetivo, cada quien tiene un norte. Bien. Ahora bien, si vemos también lo que tiene que ver con los casos de uso y los gestores de base de datos, por un lado, las bases de datos relacionales pues están esencialmente diseñadas para temas de sistemas bancarios, bueno, ERPs, sistemas bancarios, gestión de recursos humanos, aplicaciones empresariales, que son los ERP que mencionaba. Ese foco. Recuerden que cuando hablamos de los supermercados, hablamos de una plaza, hablamos de el sistema de pago de la universidad. Esos sistemas, por lo general, están montados en un sistema relacional. Ahora, en el caso de las bases de datos no SQL, está más orientada a temas más, digamos que diferente. Digamos que diferente. Aquí puse solamente algunos casos, por ejemplo, redes sociales, análisis de datos en tiempo real, aplicación web con grandes volúmenes de datos. O sea, está más orientada a unos temas donde ya el manejo de una volumetría muy alta se hace esencial. Y eventualmente este tipo de ejercicios, escenarios, pues con una base de datos relacional, pues va a ser un poquito, pues, cuesta arriba. Ahora, en términos, digamos, de lo que son los gestores, aquí solamente puse algunos. Por ejemplo, en el caso de las bases de datos relacionales, tenemos MySQL, PostgreSQL, Oracle, MySQL, SQL Server, o sea, hay un MariaDB, ahí tenemos unos cuantos. Y en el caso de las NoSQL, pues tenemos lo que ya hemos mencionado hace un momento, MongoDB, Neo4j, Redis, Cassandra, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense que hasta ahora, eh, en términos de comparación de modelos, de comparación de estructura, pues son totalmente divorciados. O sea, son cosas diferentes, cada quien tiene un objetivo. Por eso siempre hago la mención de que no comparen las herramientas. ¿Bien? Tenemos un caso de uso, tenemos que ver, eventualmente validar qué se necesita, cuáles son los requerimientos y si amerita que se use, por ejemplo, qué sé yo, porque necesito manejar una información de streaming con SQL o con un Oracle no lo vamos a hacer. Tiene que ser con una base de datos que me soporte altos volúmenes de información, de preferencia no SQL, y que esté diseñada para ese tipo de volumetría.
Bien, entonces no es que tengo ya un cheat por default que es, mira, todos los casos de uso que se inventen en el negocio lo vamos a hacer con este gestor de base de datos. No, 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 no es así. Hay que sentarse, analizar cuál es la situación, cuál es el resultado que esperado y en función de eso se hace un assessment. Si no lo pueden hacer en lo interno, pueden buscar algún consultor externo que le pueda ayudar con eso, pero no asuman. Bien, ahora bien, vamos a hacer un pequeño dig deeper y ustedes dirán, wow, pero si este es el primer capítulo, si este es el primer episodio, ya yo me imagino el lío que nos metimos. Bueno, no se preocupen, todo saldrá bien. Y como diría una colega de trabajo, todo saldrá bien, pero no hoy. La mentira, just kidding. Vale, entonces, el siguiente punto que vamos a tocar en esta sesión es el de los modelos como tal. Vamos a aprender cómo, o sea, cómo están, cómo están conformados, cuáles son algunas ventajas y desventajas. Y el tema de aplicabilidad en ciertos casos de uso. Bien, entonces, fíjense que aquí de repente, en términos de saber cuál yo voy a utilizar, yo no debe ser a la ligera. O sea, yo tengo que sentarme, verificar cuál es el caso que necesito resolver, que era lo que mencionábamos hace un momento. Y en función de eso, entonces es que yo voy a, hacer, a seleccionar un gestor de base de datos. Bien, ahora, por ejemplo, si hablamos de los modelos de base de datos, ¿qué decíamos ahorita? Nosotros decíamos, mira, tengo una estructura de tablas, campos, registros, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué tengo que considerar o cómo yo veo este tipo de gestor de base de datos? Bueno, aquí tenemos algunas cosas. Por ejemplo, en términos de características, básicamente una estructura tabular, eso ya lo dijimos. Los datos se organizan en tabla, fila y columna, perfecto. Ahora, relaciones, obviamente, al ser una base de datos relacional, pues uno de los conceptos más importantes en este caso es la relación, donde se interconectan las tablas, básicamente para mantener, digamos, la integridad referencial entre las diferentes entidades que tengo dentro de mi base de datos. Dentro de lo que es las ventajas, pues técnicamente al estar montado en un estándar, pues ya yo no invento la rueda. O sea, que ya lo mencionamos. O sea, si de repente yo aprendo a utilizar el estándar, independientemente del gestor de base de datos que estoy utilizando, relacional, pues la transición entre gestores, yo no tengo ningún tema. O sea, si bien va a haber los primeros días, ¿verdad? De transición va a ser bien chocante, pero la interfaz gráfica. Pero lo que tiene que ver con digamos, las sentencias, no hay mayores complicaciones, es un tema de costumbre. Básicamente, ya mencionamos que el tema de la alta integridad, pues entonces necesito ya tenerlo ahí montado, que básicamente si necesito integridad, bueno, alta integridad, pues necesito montarme en lo que son las bases de datos pues relacionales sin ningún tema. Ahora, quizás verlo así tan crudo puede ser un problema, porque de repente, y eso es algo que mencionaba en principio, desafortunadamente la mayoría de las instituciones educativas actualmente, pues nos tienen encasillados en lo que tiene que ver con base de datos relacionales. Salvo una que otra institución que conoce de base de datos no SQL y te pueden dar cuáles son las dos perspectivas. O en su defecto, si ya estamos en un ámbito laboral, o sea, una empresa, donde dependiendo del caso de uso que se esté trabajando, el consultor o quizás digamos que con capacidades internas, se puedan dilucidar en qué momento nosotros podamos usar un gestor u otro, pero a conciencia. O sea, no porque, mira, lo que pasa es que ahora está de moda que usemos Neo4j. No, 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 es que no es así. La idea es que, ok, déjame ver, ¿cuál es el caso de uso que se está trabajando? Bueno, es un tema que necesitamos grafos para interconectar la relación que hay entre los clientes que tengo en local con relación a los clientes que están en otra empresa. Bueno, perfecto. Muy probablemente me gustaría tener una base de datos con todos esos puntos montados en una Neo4j. Perfectísimo. Pero si ese no es el caso, ¿por qué estamos pensando en eso? Entonces, de repente el caso ni siquiera es ese. Bien, o sea, no sé si me llevan la idea, pero la dinámica es, ok, sentémonos, vamos a ver cuáles son los casos de uso, déjame ver qué es la necesidad real y entonces a partir de ahí tomamos la decisión. Bien. En términos de las bases de datos no SQL, pues tenemos otro dilema. Aquí
y quizás en términos, digamos, de características, esto más que una o sea, dentro de las características también puede ser una desventaja, que lo mencioné ahorita, es el tema de la diversidad. Al ser de diferentes tipos, no, el hecho de que no, que yo aprenda de un tipo, no quiere decir que ya yo tenga todos los otros subtipos, pues ya, digamos que de la mano, o que yo pueda replicar el ejercicio, sino que cada quien, cada familia necesita pues, tirar página para la izquierda para llevarlo, ¿no? Em, Actualmente, pues ya hemos mencionado algunos. Aquí solamente puntualicé, digamos que los más comunes, que son la base de datos que son de tipo documento, grafo, key value y columnares, como un Cassandra, por ejemplo. Pero ya ustedes vieron cuando estábamos viendo el índice que hay un montón de gestores adicionales. Por otro lado, está el tema de la escalabilidad horizontal, que ya lo habíamos mencionado, que si yo quiero, digamos, agregar más hierro a mi infraestructura de base de datos, para mí en un ecosistema de una base de datos NoSQL, pues es tan sencillo como agregar nodos. Ahora, obviamente eso le agrega una complejidad adicional, pero ya se me limita, o sea, ya yo no tengo límites en términos de agregar más power a los equipos, porque recuerden que cuando estamos hablando de una escalabilidad vertical, los slots de memoria son limitados de un servidor. Por ejemplo, si el servidor tiene 4 slots y ya yo lo tengo lleno los 4, pues yo tengo que cambiar el servidor e instalar, por ejemplo, el gestor de base de datos de nuevo en otra máquina, comprar otro servidor. Sin embargo, que dicho sea de paso, son un dinero. Sin embargo, en una arquitectura donde la escalabilidad horizontal exista, pues entonces yo simplemente le pongo nodos, independientemente si son commodities, o sea, cuando hablamos de commodities son computadoras que no son tan rápidas, pero ellos en conjunto pues son bien chéveres. El tema de la flexibilidad de los esquemas, eso es el final que tienen estos tipos de gestores precisamente porque no te limita. O sea, como habíamos dicho ahorita, y puedo poner un ejemplo rápido, o sea, si de repente yo creo una red social, por ejemplo, en mi caso yo tengo un Instagram que si acaso puse mi correo electrónico, yo no le tengo ni foto, ni nombre, ni nada de esas cosas. Ahora, lo que me pidieron básico yo lo llené, pero hay personas que no, hay personas que tienen esa red social full de información, pero a mí la plataforma no me está exigiendo que la llene. De hecho, si yo le paso un dato, coge ese. Si no le paso nada, pues no coja nada. Entonces, esa flexibilidad que nos da este tipo de ecosistemas es súper genial, precisamente cuando estamos manejando incluso alta volumetría, que ya lo mencionamos ahorita, o cuando estamos trabajando con temas de la variabilidad del dato. O sea, diferentes formas del dato. Bien. Eh, los diferentes tipos, bueno, ya lo hemos mencionado algunos. Aquí entre las documentales tenemos MongoDB, CostDB, entre grafos tenemos Neo4j, ArangoDB, los key value tenemos Redis, DynamoDB, columnares Cassandra y HSpace. Básicamente ahí mencionamos rápidamente algunas de las eh, características, digamos, de cada uno de los gestores. Sin embargo, si lo vemos por separado, posiblemente tengamos una visión quizás diferente de los gestores. Entonces vamos a hacerlo un poquito más dinámico. Vamos a ponerlo en un cuadrito. A mí me encanta hacer las cosas con cuadritos porque primero lo tienes ahí, ya no hay que estar dándole para atrás o para adelante, ya tú tienes todo en un cuadrito bien chulo. Y eventualmente lo puse como lo más puntual. En el caso, tenemos las dos columnas, bueno, las tres columnas, la primera de la izquierda, que sería básicamente la característica que estamos evaluando. Por otro lado, tenemos lo que son el tipo de base de datos relacionales y eventualmente los tipos no SQL. Recordando de nuevo, con asterisco, letra grandota y en negrita. No estamos comparando si es mejor o peor. Estamos comparando capacidades, estructuras, escalabilidad, integridad y cada uno de ellos tiene un caso de negocio que lo va a cubrir. Bien. Por un lado, tenemos en las relacionales, tenemos que las estructuras son de tablas. En el caso de las NoSQL son documento, grafo, clave, valor, dependiendo de la familia. En el caso del esquema, ya esto es el resumen, ¿verdad? En el caso del esquema, tenemos fijo y flexible en caso de la NoSQL. Los tipos de consulta o el lenguaje de consulta que utilizo, en este caso de las relacionales sería un SQL o Structured Query Language, como ya habíamos mencionado. Y en el caso de las NoSQL, dependiendo del gestor, digamos, de la estructura, pues tengo un tipo de consulta. En el tema de la escalabilidad, que lo acabamos de mencionar, en el caso de las relacionales tenemos una escalabilidad vertical y en el caso de las NoSQL horizontal. Es decir, aquí yo robustezco el equipo como tal hasta un punto donde ya no le cabe más cosas y en el caso de la horizontal yo simplemente agrego nodos. Bien.
En el caso de la integridad, en el caso de las relacionales, mega alta. Y en el caso de la no SQL, pues depende. ahí, ahí viene el depende, ahí viene el depende. En el caso de los usos, pues fíjense que aquí ya lo pusimos bien, bien plano. O sea, ok, mira, yo quiero aplicaciones para la empresa. Bueno, me fui con las relacionales. Quiero para temas de redes sociales, temas de Big Data, IoT, o en general Big Data o volumetrías altas, pues entonces me voy para la no SQL. Y eso es un cuadrito que hace el resumen de todo lo que nosotros hemos hablado hasta este momento, que espero no sea tan abrumador. Al final la idea, chicos, con esto es que nosotros podamos tener una apreciación general de qué es la base de datos o las bases de datos, que no solamente se limitan a lo que siempre nos dicen que, sí, mira, tú quieres una base de datos, pues instala tal o cual vaina. No, 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 no. Nosotros tenemos muchos tipos de gestores que dependen inclusive de el contexto en el cual estoy trabajando y otros que son los que básicamente ya están focalizados a un tipo de contexto, como por ejemplo las bases de datos relacionales. Ahora bien, como hemos hablado tanta cosa, lo más lógico es que nosotros hablemos, que veamos un ejercicio, aunque sea. Como- Miren, como nosotros tenemos un acápite puntual, porque el capítulo uno, fíjense que este es el capítulo uno, episodio uno. Estamos hablando de que son más o menos como 14 o 13 capítulos. Bueno, algo así. De 4 episodios donde vamos a estar hablando de muchas cosas. Ahora, en el caso del capítulo uno, episodio uno, que es el que estamos ahora, es un overview. Ya en los diferentes episodios de este capítulo vamos a hablar sobre, bueno, ahorita lo mencionaré, pero vamos a estar hablando de cómo yo manipulo información con los gestores de base de datos que estamos discutiendo hoy. Esto es solamente un overview de lo que vamos a estar trabajando, ¿eh? Obviamente tenemos que ver la parte conceptual y de tema de perspectivas y ese tipo de cosas. Pero me voy a tomar digamos, el tiempo para mostrarle al menos cómo se ven algunos gestores de base de datos de lo que ya nosotros tenemos aquí. Eventualmente voy a comenzar con nuestros amigos aquí, Redis. Por ejemplo, yo tengo Redis ya por aquí preparado. Vamos a ver si lo logro por aquí. Y como les decía ahorita, Redis es un gestor de base de datos que corre encima de Linux. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando yo yo tengo, digamos, la herramienta instalada, no sé qué? Yo necesito entrar por consola, básicamente. Yo tengo una consola de Redis que es la que me va a permitir trabajar con el gestor. Entonces, en este caso, yo voy a usar voy a entrar a la instancia, ¿verdad? Server, start. Excelente. Vamos a ver. Listo. Entonces vamos a subir nuestro CLI. Básicamente es Redis-CLI o Console Line Interface. Ahí ya yo estoy entrando. Listo. Inmediatamente ya yo tengo el IP con su puerto. Yo simplemente escribo ping para verificar si efectivamente está todo corriendo. Pues entonces si me devuelve pong, pues estamos arriba. Listo, excelente. Ahora vamos a trabajar. Pero fíjense cómo ya arrancamos el asunto. Ahora, ¿qué pasa cuando, o cómo yo veo la información que tengo acá? Déjame ver, me parece que tengo aquí una información de unos ejercicios que estaba haciendo recientemente de películas. Vamos a ver. Sí, efectivamente. Fíjense aquí, yo tengo algunas informaciones que ya están guardadas en esta interfaz, en este gestor de base de datos. Como le dije, esto es solamente para que ustedes miren. O sea, no es que vamos a hacer ejercicios de trambóticos ni mucho menos. Ya en otra sesión, vamos a estar trabajando con manipulación de data, pues ahí sí. Esto es simplemente para que hagamos algo. Aquí básicamente estoy estoy listando algunas de las llaves que tengo ya creadas. Recuerden que en este caso de Redis es un gestor key value, llave de valor, y toda la información que tengo aquí, dependiendo del objeto que estoy creando, puede ser en tipo texto, un hash o lo que sea. Yo tengo esto, ya está todo montado en un tipo hash. Por ejemplo, si yo hago un hgetAll,
digamos, de movies para ver todos los atributos que tengo perdón, aquí, de la película, por ejemplo, uno. Fíjense que aquí me dice, bueno, el título es este. El año de donde se hizo la película fue en 1994. El género es drama, el director fue Frank Darabont y duración fue 142. Esto yo lo puedo estar haciendo un montón de cosas. Por ejemplo, si yo quiero, qué sé yo, los members de, qué sé yo, del género de la película. Ay, perdón. Aquí yo estoy diciendo, mira, yo quiero que tú me busques todas las películas que el género sea de tipo drama. Y fíjense que yo tengo aquí cuatro películas que tienen ese género, pero tú dices, ok, pero yo quiero ver cuáles son todos los géneros que hay. Ah, perfecto, espérate, porque de repente o la información está mal o yo estoy haciendo algo mal. Entonces, no, espérate, vamos a validar. Si yo hago un aquí, decimos que me haga este patrón. Tú dices, ah, mira, listo, ya tengo cuáles son todos los géneros que tienen este, todas estas películas que están aquí. Bien, entonces esa digamos, sería como que la dinámica. Es ya de valor, no se preocupen por eso, esto lo vamos a entender desde cero para que ustedes vean cómo funciona, cómo se instala, para que hagan ejercicios, etcétera, etcétera. O sea, no se preocupen por eso. Ahora, otro gestor que también lo voy a utilizar por consola, aunque existe una interfaz gráfica que es Mongo Compass. Yo tengo Mongo por acá. Vamos a poner esto para acá, por un ladito. Ah, listo, mira aquí. Yo en Mongo tengo, bueno, esto era una información de deportes que estábamos haciendo recientemente sobre algunos bueno, algunos deportes, ¿no? En el caso de Mongo, recuerden que Mongo es una base de datos documental, por lo que la información que se guarda en un formato tipo JSON. Entonces, bueno, bueno, eso vamos a entrar en detalle más adelante. Yo voy a entrar aquí a ver cuáles son las colecciones. De hecho, cuando hablamos de collection, si hacemos un símil con una base de datos relacional, estamos hablando de cuáles son las tablas. Entonces, fíjense que aquí yo tengo, por ejemplo, una tabla de, bueno, una colección que dice las ligas, los jugadores, los equipos, etcétera, etcétera. Ahora, la forma en cómo se consume la información aquí es un poquito diferente. Por ejemplo, si yo hago así y digo, ok, dame todas las ligas que existen, o sea, que yo tengo ya aquí ya en la base de datos, yo puedo decir, ok, mira, dame este. Amo un find de todo esto. En esencia, fíjense cómo me devuelve la información. O sea, esto es un JSON. Entonces me da el ID, o sea, el objeto como está guardado. Mira, la primera liga que me pasa es la NBA. El sport o sea, el tipo de deporte es baloncesto. El país es Estados Unidos. La Premier League, que eso es soccer, Reino Unido. La NFL, que es el tipo de fútbol, que también es de Estados Unidos. Y la liga, que es soccer, que es en España. Entonces, fíjense cómo se ve la información desde la perspectiva de MongoDB, que es un documento que se ve como un formato JSON y de etcétera, etcétera, etcétera. Como decía, no solamente se puede hacer en consola, lo que pasa es que ya después que uno se acostumbra a la consola es muy difícil hacerlo en visual, pero existe una forma de ver esta parte visual que es con Mongo Compass, cuando estemos haciendo la parte de analítica o la parte, digamos, de consumo del dato de este Mongo, perdón, lo vamos a ver desde las dos perspectivas, tanto desde la perspectiva de consola como de eh, Mongo Compass. Bien. Vamos a ver los jugadores también un poquito, ¿verdad? Para ver qué jugadores tenemos aquí. Miren, aquí tenemos por un lado a LeBron James, que es de los Lakers,
a Stephen Curry, que es de Golden State, tenemos a Cristiano Ronaldo, que es del Manchester, tenemos a Luka, que es del Real Madrid, y a Dak, que es de Dallas Cowboys. O sea, ahí tenemos NFL, basquetbol, o sea, un montón de cosas. Pero bueno, como decía, eso lo vamos a ver ya en la dinámica, ¿verdad? Esa va a ser la parte donde vamos a estar cocinando. Esto lo que estamos haciendo ahora, para que tengan una idea, es buscando los trastes. Estamos buscando los ingredientes, estamos buscando la licuadora, estamos buscando el azúcar, porque vamos a hacer un jugo de piña. O sea, literal, vamos a coger piña. Entonces, esto es para que más o menos vayan viendo de qué va. Me falta. Ah, bueno, Neo4j. Neo tiene un detalle interesante. Déjame ver si lo tengo por aquí en algún sitio. Sí, creo que lo tengo. Si no, lo cerré. Vamos a ver, vamos a ver. Yo debería tener la consola de Neo por aquí. Exacto. No, no la tengo. Entonces vamos a abrirlo. A abrir otra consolita. Con Neo4j pasa algo súper chulo. Y es que todo se ve en. Ah, mira aquí, la tengo abierta. Todo se ve en grafo. Como decíamos, Neo4j es una base de datos en grafo que literal se ve así. O sea, se ven grafiquitos. Ahora, ¿cómo ustedes ven esto? O sea, vamos a hacer el ejercicio, digamos, menos violento. Vamos a comenzar desde el principio, ¿verdad? Vamos a cerrar todo esto. En el caso de Neo, hay una base de datos que viene, bueno, son varias, pero una de las que más se utiliza para fines didácticos es la base de datos de Movies, eh, que me permite comenzar a entender el tema de lo que son las interconexiones a través de nodos. Entonces, yo voy a darle primero, o sea, ya yo tengo la data cargada de las películas. Aquí, por ejemplo, le damos a la parte de Movies. Esta interfaz gráfica es web. O sea, en una vez ya tenemos el servidor arriba corriendo de Neo4j, ya yo puedo interactuar con la plataforma sin ningún problema. Entonces, fíjense que ya aquí, a como estamos ahora mismo, estamos trabajando con las películas. Fíjense que todo lo que están de naranja son películas. Pero, ¿qué pasa si yo quiero ver una película de las que están aquí? Por ejemplo, una que ustedes quizá ya conozcan o varias de las que ustedes conozcan, ¿verdad? Tenemos Matrix y Matrix Revolution, creo que por ahí anda la otra, mira aquí, en Reload. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero ver, lo voy a hacer primero visual y luego lo vamos a ver por código? Yo quiero ver cuáles son los atributos que tiene cada uno de estos nodos. Fíjense que de repente aquí a la derecha nos dice, mira, esta película el release fue en 1999. Digamos, el tagline fue Welcome to the Real World y el título de Matrix, o sea, la primera. Ahora, yo quiero ver algunas informaciones adicionales. Si yo le doy a este botoncito que tiene aquí abajo, fíjense todas las cosas que se despliegan. Vamos a quitar esto de aquí. Y se despliegan de un color morado, púrpura. Fíjense aquí que este púrpura significa personas. Entonces, fíjense que aquí lo que me está diciendo son las personas que interactuaron en la película. Y fíjense que aquí me dice, bueno, esto fue un director, esto fue que actuó en la película, estos son actores, esto fue también un actor, productor y director. Entonces, si buscamos a Keanu Reeves, por ejemplo, que ya todos conocemos quién fue Keanu Reeves, y yo le doy al nodo de Keanu y le doy al botoncito nuevamente, fíjense que él me va a buscar otras películas y otros nodos relacionados a Keanu Reeves. O sea, él pertenece o participó en esta película, en Matrix. Pero fíjense que también participó en esta película, que se llama Johnny Mnemonic. Tenemos esta película, Something Gonna Give. Tenemos esta película, The Devil Advocated. Y de esta película, los reemplazo. Entonces, fíjense qué tan rápido, qué tan fácil yo puedo decir, ok, ¿en qué punto se conocen, por ejemplo, eh, Joel Silver y Keanu Reeves? Yo simplemente tengo que seguir la línea. En este caso, bueno, Keanu y Silver participaron en el Matrix. O sea, de alguna forma ellos dos se conocen. Esa es la dinámica de las bases de datos de tipógrafo.
Esto es genialísimo. Eso es el final de los muñequitos. Pero bueno, eso también lo vamos a ver más adelante. No se preocupe. No coman ansias. Y ya por último, ¿verdad? Vamos a hablar sobre un chin de nuestro amigo SQL. Sí, pues lo tenemos por aquí. Ya este entorno ya todos lo sabemos cómo funciona. Bueno, al menos lo que trabajamos con la herramienta, donde, como habíamos mencionado en su momento, tenemos todo en términos, digamos, de tablas, relaciones. Miren aquí que parece una hojita de cálculo, ¿verdad? Una hoja de Excel o lo que fuere, donde tengamos por aquí las columnas, las filas, etcétera, etcétera. O sea, ya está la interfaz en la que básicamente estaríamos trabajando muy parecida en los diferentes gestores de base de datos que son de tipo relacional. Este es el único que es diferente a los que presenté previamente. Recuerden que vimos Redis, o sea, ahora mismo en el ejercicio visual, vimos Redis, vimos MongoDB y vimos a Neo4j. Y ninguno de ellos tres, que son base de datos no SQL, se parecen en nada. Y en el caso de SQL, que en este caso SQL Server, en el caso, perdón, de base de datos relacionales y para el ejercicio SQL Server de Microsoft, pues básicamente este señor que ustedes ven aquí debe de respetar las reglas del estándar de SQL e independientemente de quién sea, ya sea MariaDB, Postgre, Oracle, la sentencia per se debe ser la misma. Bien. Esa, digamos, es la dinámica que vamos a estar pues cubriendo entre los diferentes episodios que vamos a estar teniendo más adelante en términos de el conocimiento de manejo de bases de datos. Bien, bueno, yo espero que después de haber visto esto sigan, sigan en el canal porque de verdad que muchas cosas y se los prometo, o sea, es mucho contenido. Se supone que es una hora de contenido, pero vamos a ver, vamos a ver si de repente habrá una que sea de una hora y media, otra quizás de una hora 15 y así sucesivamente. Pero la idea es que ustedes tengan el material, que puedan aprender, que puedan tenerlo ahí a mano cada vez que necesiten alguna, una aclaración o lo que fuera. Bueno, ustedes van a tener mis contactos. Simplemente escriben, lo postean o lo que fuere y entre todos vamos a aprender. La idea de esto es fíjense que desde el principio, mira, esto es un proyecto personal, esto es para que ustedes aprendan, esto es totalmente gratuito, aquí nadie se está lucrando de nada, esto es para que ustedes se consuman esta información y se puedan ir desarrollando en el área de datos. Ese es el único objetivo que tiene este proyecto. Bien, entonces, dicho esto, vamos a hacer una pequeña conclusión, ¿verdad? Después de haber hablado un buen rato y haber visto algunos de los ejercicios que estamos próximos a comenzar, yo espero que no se embalen corriendo. Básicamente lo que vimos hoy, fíjense que si ustedes ven el resumen y ven lo que hemos visto, dicen, no, pero espérate, aquí hubo más cosas, pero bueno, básicamente fue esto. O sea, vimos qué es una base de datos, o sea, desde la perspectiva de su definición, de su utilización, de cuál es su importancia, para qué lo usamos, porque eventualmente tenemos que saber el para qué se usa la base de datos. También vimos a grandes rasgos los tipos de base de datos que existen, sus estructuras, digamos, su flexibilidad, sus ventajas y desventajas, en términos de estructura. Vuelvo y lo recargo. Esto no es comparando a ver quién es mejor o peor. Es qué me ofrece uno que no tiene el otro y viceversa. ¿Bien? Y eventualmente en qué casos de uso yo lo puedo utilizar, porque no todos aplican para todos los casos de uso. Y por último, estuvimos viendo ya la comparación básicamente de de las diferentes estructuras entre sí. Entonces, como ustedes saben, esto, más allá de, digamos, de solamente pasar un rato viendo el video, yo necesito que ustedes también sigan practicando, sigan investigando. Por eso puse aquí un pequeño slide que tiene que ver con ya recursos recomendados eh, para que podamos seguir robusteciendo el conocimiento. En este caso tenemos cursos recomendados, por ejemplo, en Udemy hay un montón de cursos que tienen que ver con base de datos. O sea, menciono estos tres que están aquí por mencionar, pero hay muchas plataformas que son de tipo MOOC, como estas que he mencionado, que
te dan capacitaciones, muchas gratuitas, dicho sea de paso. Aquí mencioné a Udemy, a MongoDB University, que básicamente nos dan un montón de cursos gratuitos de Mongo. Coursera también tiene cursos gratuitos. Hay algunos de pago y hay de cursos gratuitos también, pero si estamos comenzando, así como si estamos en un punto avanzado, es preferible pues ir arrancando quizás por lo que son gratuitos y luego eventualmente, dependiendo de la complejidad, pues entonces nos vamos por lo que son más costosos. En términos de páginas, pues, un montón de páginas y eso que no incluye ninguna herramienta de inteligencia artificial de ChatGPT ni nada de esas cosas, ni Gemini ni nada de eso. Pero en términos de páginas de internet, blogs y demás, SQL el final, está muy chula la página. MongoDB Blog también, DB Engine también, que era la donde estábamos nosotros ahora con la comparación de las bases de datos. En términos de canales de YouTube, hay un montón también. Aquí a mí me encantan el de Free Code acá, Codecamp, que es una ORG, la de Traverse Media, CS50, o sea, ahí hay un montón de cosas que podemos tomar, ¿verdad? Como base para comenzar a despegar el conocimiento. Y en términos de herramientas, bueno, yo le puse aquí básicamente DB Finder, que básicamente es una plataforma que me permite hacer prácticas de SQL en línea. Y MongoDB Atlas, que es una plataforma, es básicamente Mongo en la nube, en esencia. Y podemos hacer, digamos, una licencia gratuita por unos días y podemos trabajar un poquito ahí con la herramienta si no la queremos instalar en local. Yo se las recomiendo que fuera en local, pero para practicar por lo menos. Pero no se preocupen, todo lo que nosotros vimos hoy en términos de herramientas, desde la perspectiva conceptual, lo vamos a estar haciendo en las siguientes semanas dentro de este capítulo. ¿Bien? Que básicamente ese sería nuestro siguiente paso. En este caso, ya para la siguiente semana, que sería el episodio 2, vamos a estar trabajando modelando las bases de datos relacionales. O sea, ya vamos a arrancar a tirar código, literal. Hoy fue en la chelcha. Hoy fue, mira, tenemos esto, que tenemos lo otro, este es el cherry, este es el bicochito, vamos arriba. Pero ya a partir de la otra semana ya se acabó la chelcha, ya se acaban las vacaciones, vamos a trabajar. Entonces, este es como los primeros días de la oficina. Todo muy bien, muy bien. Pero después de que nos dan el carnet listo, vamos al mambo. Entonces, el tema de la semana que viene, del episodio 2, va a ser moderado de base de datos relacionales, donde vamos a estar trabajando con lo que son las tablas, claves o las llaves, o sea, los foreign key, los primary key, las relaciones, etcétera, etcétera. O sea, vamos a hacer un immersion day de base de datos relacionales. Eventualmente hablamos de las otras, pero ya para la siguiente semana el foco es este tipo de gestor de base de datos. Así que espero que haya sido de provecho este video cortito. Creo que nada más duramos como 15 minutos. No, mentira. Entonces, nada. Como ya habíamos mencionado en principio, yo lo voy a estar colgando en las diferentes plataformas que tenemos disponibles para ello. Cualquier cosa, ya ustedes saben dónde irla a buscar y estamos al pendiente. La idea es que ustedes puedan aprender, si le pueden compartir a cualquier persona que ustedes entiendan que pueda también aprovecharse de esto. Y vamos arriba, señores. Los espero la siguiente semana. Nos vemos al rato.